Hermanos sacerdotes, qué gozo poder estar con ustedes nuevamente. Tenemos la intercesión de la beata Conchita Cabrera de Armida con nosotros. Hemos escuchado las palabras de Jesús por medio de su corazón sensible para transmitirnos el querer de Dios, el dolor de Jesús por la mirada del sacerdote cuando no es una mirada de pureza y santidad. ¿Cómo no pensar que sacudió nuestra alma, hermano sacerdote, escuchar a Jesús que reclama lo que es suyo? Le pertenecemos a Jesús y Él exige de nosotros ser Él mismo. Cuando tenemos su presencia viva en la Eucaristía, en el momento especialmente de la consagración, cuando elevamos a la víctima divina en el altar, cuando nuestra mirada se dirige al Padre Celestial para implorar que por la acción del Espíritu Santo venga al altar el Hijo de Dios y el pan y el vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y lo más hermoso, como escuchamos ahora, pero lo más doloroso también, es que la transubstanciación, que es el momento en el que se transforma el cuerpo y en la sangre de Cristo, el pan y el vino, en ese momento el cielo se hace presente, pero en el corazón del sacerdote que no es digno, que no ha sabido vivir la santidad, es un dolor grande para el corazón de Dios. Es una bofetada al amor divino. Y como lo dicen sus propias palabras, es como si Dios ofendiera a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, baja al altar y el sacerdote, con la santidad que debe tener, debe hacer una ofrenda de glorificación al Padre inmolado con Jesús en el altar. En cierta ocasión, al padre San Pío de Pietrelcina, quien se enternecía en el Calvario con Jesús en sus manos en cada Eucaristía, alguien le reclama que por qué duraba tanto en la contemplación de Jesús en sus manos. Y el Santo Padre Pío responde: no podemos poner tiempo al Calvario. No podemos poner tiempo al Calvario. Mi hermano sacerdote, quiero, a la luz de estas palabras que ya hemos escuchado, de la mirada del sacerdote en la consagración en cada Eucaristía, invitarte a hacer una pequeña reflexión sobre la santidad sacerdotal. Nuestra santidad sacerdotal obedece a lo que Jesús nos pide por medio de Conchita Cabrera de Armida, y nos está pidiendo precisamente esa santidad de vida. Para iluminar esta realidad, nos parece muy importante y muy apremiante la invitación que Jesús nos hace. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se les salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima del monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esta es la llamada más apremiante del Santo Evangelio, Mateo 5, del 13 al 16. Hermano sacerdote, estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Estamos llamados con una exigencia imperante a vivir en la persona de Jesucristo, a ser Jesús, para adorar al Padre en la inmolación de Jesús en el altar, así como la gracia que debe
convertir a cada sacerdote en vivir la elección divina, es una exigencia fundamental de reconocer la grandeza y la dignidad de nuestro sacerdocio ministerial. Como lo decía el Santo Padre San Juan Pablo II, nuestro sacerdocio es don y misterio. Hagamos una referencia a la grandeza y dignidad, al carácter sagrado de nuestro ministerio. La grande vocación y dignidad que exige lo que nuestro Señor dice por medio de la beata Conchita de Cabrera de Hermida en esta mirada del sacerdote en la consagración en cada Eucaristía, responde a conservar la conciencia de lo que muchos santos han dicho. Y escuchemos lo que decía San Efrén. El sacerdocio es la dignidad suprema entre todas las dignidades creadas. Entre todas las dignidades creadas. Dignidad infinita es la dignidad del sacerdote. Por eso es tan sagrado nuestro ministerio. Decía San Juan Crisóstomo una afirmación muy fuerte. El sacerdocio, aun cuando se ejerza en la tierra, ha de contarse entre las cosas celestiales. El sacerdocio, aunque se ejerce en la tierra, ha de contarse en la excelencia de las cosas celestiales. Es una grandeza única la de nuestro sacerdocio, que debemos mantener a la altura de un compromiso pleno de santidad sacerdotal. Esta es la llamada fundamental, la llamada que han dado todos los santos en todos los tiempos. Y tenemos ahí también a otro gran hombre de la historia de la Iglesia, Casiano, que hablando de esta sublime dignidad del sacerdote, afirma: el sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que todas las grandezas del cielo, siendo mayor que él, solo Dios, solo Dios. ¿Comprendes, mi hermano sacerdote, por qué las palabras que acabas de escuchar, de las quejas del corazón divino de Jesús, de esa mirada de pureza que debemos tener en cada Eucaristía? Contemplar esta dignidad nuestra debe llenarnos de estupor. Es un compromiso, es un verdadero reto a nuestra vida sacerdotal. Decía San Pablo: llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea y parezca que esta fuerza tan extraordinaria viene de Dios y no de nosotros. No somos portadores de una fuerza humana, somos portadores de una grandeza divina, y por eso el sacerdote tenemos esa gran misión y esa gran exigencia de la santidad. Decía Inocencio III: el sacerdote está colocado entre Dios y los hombres, siendo inferior a aquel y superior a este. Otra afirmación de este gran hombre, Inocencio III. También decía de igual forma San Dionisio: la dignidad del sacerdote es divina. La dignidad del sacerdote es divina. Esa es nuestra dignidad. Por eso subir al altar de Dios, como lo hemos escuchado, implica vivir en la pureza y divinidad de Dios. Tener a Dios como centro de nuestra vida y dejarnos envolver por Él para llegar al altar de Dios y así poder llegar al corazón del Padre. San Juan Crisóstomo también decía que quien honra al sacerdote honra a Jesucristo, y quien injuria al sacerdote injuria a Jesucristo. Yo diría, el sacerdote también que no vive en la pureza de Jesucristo, lo acaba de decir en el audiolibro, está injuriando también a la grandeza divina en las palabras del sacerdote. No es posible. Es el gran dolor que nosotros sacerdotes, en lugar de ser glorificadores del Padre, nos convirtamos en ofensores de la divinidad. En otra parte, la Sagrada Escritura afirma: cuidado, no toquéis a mis ungidos.
Y esto lo dice precisamente en el Salmo 105. Y San Ambrosio enseña que la dignidad del sacerdote es, por lo tanto, la más augusta de cuantas hay en este mundo. La dignidad del sacerdote es la más augusta de cuantos hay en este mundo. San Bernardo también afirma: la dignidad del sacerdote sobrepasa todas las dignidades de los reyes, de los emperadores, como el oro excede al plomo, como el oro excede al plomo. Esa es la medida de la dignidad sacerdotal. Por eso aquí podemos entender las palabras de nuestro Señor por medio de la beata Conchita Cabrera de Hermida. El poder de los reyes se extiende solamente sobre los bienes temporales y sobre los cuerpos, mientras que el poder de los sacerdotes se extiende sobre los bienes celestiales y sobre las almas. Esto lo afirmaba también San Juan Crisóstomo. Qué gran regalo, mi querido hermano sacerdote. ¿Cómo no debe robar el corazón estas palabras y tomar la plena conciencia de esa gran santidad a la que estamos llamados? Decía el Papa San Clemente: el poder o dignidad de los sacerdotes está por encima de los príncipes, en cuanto el alma está por encima del cuerpo. Y todavía hay más afirmaciones. Y yo quiero compartir contigo, hermano sacerdote, estas afirmaciones no mías, de los santos que están evocando y señalando esa pureza de mirada que nos pide nuestro Señor por medio de Conchita. Nos dice San Pedro Damián: todos los ángeles del cielo no son capaces de absolver un solo pecado. Los ángeles custodios velan por las almas que les están encomendadas y cuidan, si estuvieran en pecado, de que vayan al sacerdote en espera de la absolución. Y solamente con el poder sacerdotal el alma se purifica, esa gran dignidad del sacerdote. Se dice que San Francisco de Asís no aceptó la ordenación sacerdotal porque comprendió esta gran dignidad y grandeza del sacerdote, y él, por su gran humildad, llegó a decir San Francisco: si encontrara un ángel del cielo y a un sacerdote, primero me arrodillo ante el sacerdote y luego ante el ángel. Esa es la grandeza de nuestra dignidad sacerdotal. Por eso, mi querido amigo y hermano, qué hermoso es considerar esta vocación, cómo debemos estar agradecidos. Mi hermano sacerdote, es tiempo de vivir esa santidad sacerdotal. Y el mundo entero se va a transformar. Ya alguna vez mencioné, creo que en la reflexión pasada, que en alguna ocasión, en un exorcismo, el demonio, con mucha rabia, refiriéndose al padre, al santo cura de Ars, decía: si hubiese habido otros dos como él, hubiera perdido mi imperio. Hoy, en las palabras que escuchamos en este segundo tema del audiolibro, escuchamos cómo muchos castigos del mundo vienen por la indignidad del sacerdote que no es puro, que no tiene la mirada pura, que no vive en santidad, que no va al altar de Dios con la pureza de Jesucristo. Y el pecado, cuando el alma del sacerdote no vive en la gracia de Dios, es tan grande que atrae inclusive los castigos al mundo. Y hermano, hoy que necesitamos que el mundo se salve y el mundo lleve una vida nueva, que resucite el mundo a una vida nueva, ¿cuánta santidad exige de nosotros? Decía Inocencio III: aun cuando la Santísima Virgen haya sido elevada sobre los apóstoles con toda la grandeza que tiene nuestra Madre, a ella no le confió el Señor las llaves del reino de los cielos. Ella podía haber sido la primera que Dios les confiara los tesoros. Sin embargo, a los sacerdotes pudo decir el Señor: lo que ates en la tierra, atado será en el cielo. San Bernardino de Siena decía:
Perdóname, bienaventurada Virgen María, pues no hablo contra ti. Dios elevó al sacerdote más que a ti. María concibió a Jesucristo una sola vez, pero el sacerdote en la consagración, fíjense bien, hermanos sacerdotes, y lo sabemos, en la consagración lo concibe, por decirlo así, cuantas veces quiere, cuantas veces celebra la Eucaristía. Por eso ves aquí la importancia de la pureza, de la mirada y de la santidad en la Eucaristía cuando celebramos el misterio de Dios. De tal modo que si la persona del Redentor no estuviera aún en el mundo, el sacerdote pronunciando las palabras consecratorias produce la sublime presencia, persona viva de Jesús, hombre Dios, en el altar. La Eucaristía es fruto del ministerio del sacerdote. Jesús se hace presente y la Eucaristía da vida al mundo y a la iglesia por manos del sacerdote. San Agustín comenta sobre esta reflexión: venerable dignidad la de los sacerdotes, entre cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, como se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María. ¿Ves aquí, mi hermano sacerdote, el motivo de las palabras del audiolibro? De la pureza que exige nuestra mirada sacerdotal en cada consagración. ¿Ves cómo es el Hijo de Dios quien viene a nuestras manos? ¿Y cómo exige la presencia viva de Jesús en tus manos? La pureza. Si María Inmaculada fue la llena de gracia que recibió a Jesús y le dio carne y sangre en sus purísimas entrañas, esa pureza de María es un reto para que cada uno de nosotros, sacerdotes, en cada Eucaristía, llevemos la pureza de Jesús para que Jesús venga y sea glorificado y no ofendido, crucificado nuevamente, abofeteado, herido, escupido, como lo hicieron los judíos. Y eso hacemos tú y yo, sacerdotes, cuando no vamos con pureza al altar de Dios. San Bernardino de Siena dice: el poder sacerdotal es como el de las divinas personas, ya que en la transustanciación del pan se requiere tanto poder como en la creación del mundo. Así es el poder que Dios da al sacerdote. San Agustín dice: venerable dignidad la del sacerdote, entre cuyas manos se encarna el Hijo de Dios. Mi amigo y hermano sacerdote, en tus manos se encarna el Hijo de Dios en cada Eucaristía. Contémplalo con la mirada y el amor de Jesús, en la pureza de Jesús. Míralo con la pureza de Jesús, que es la pureza de tu mirada que llega al corazón del Padre. No para ofender al Padre, como dicen estas palabras, sino para glorificarlo con tu pureza y santidad. Como se encarnó en el seno de la Virgen, así Jesús se encarna en tus manos en cada Eucaristía. Por eso, qué importante es que cada Eucaristía sea una fiesta de contemplación. Tú, hermano y amigo sacerdote, en cada Eucaristía estás llamado a transformar el mundo con el poder de la sangre de Jesús que tengas en tus manos cuando Jesús se encarna en tus manos. Pero qué terrible, mi querido amigo y hermano sacerdote, que teniendo a Jesús la pureza encarnada, la pureza del Cordero Inmaculado que vino a quitar el pecado del mundo, tu corazón y tu vida no responda a esa pureza y ofendas al corazón divino de Jesús con la inmundicia del pecado. Eso no se puede tolerar. Por eso había dicho, y ahora lo afirmo, y lo digo con sentido de fraternidad sacerdotal: el sacerdote, con su entrega y su pureza, está llamado a abrir las puertas del cielo, pero con su pecado el sacerdote abre las puertas del infierno a muchas almas. ¡Qué terrible desgracia! Nosotros, sacerdotes, podemos abrir las puertas del cielo con la pureza y santidad, o también con el antitestimonio y con doblez de vida y con pecado, podemos también lanzar hasta el infierno a muchas almas.
Porque recuerda, hermano sacerdote, que tú y yo estamos llamados a llevar almas al cielo. Si queremos caminar en lo que Dios nos pide, o también con tristeza, podríamos, triste y lamentablemente, que Dios tenga misericordia y nos proteja, porque con el pecado y la situación de doble vida y de indignidad, ¿cuántas almas pueden precipitarse al infierno? Y esas almas que vayan al infierno reclamarán tu presencia en la condenación eterna si no llegamos a cambiar nuestra vida y a reclamar a cada uno de nosotros la santidad de Dios en nuestra vida, a la que estamos llamados. No son exageradas las palabras de Jesús cuando pide esa pureza en la mirada y cuando habla de los castigos del mundo por el pecado sacerdotal, porque es una realidad, hermano sacerdote. Por eso se ha dicho, y algunos santos han dicho que cuando han tenido la experiencia como Santa Faustina, que tuvo la experiencia de llegar, de ver el infierno, decía Santa Faustina y comentaba en su diario que las almas de los consagrados en las penas eternas son las almas más atormentadas que todos los condenados del infierno. Son los que más tormento reciben. ¿Por qué? Porque son los que más gloria están llamados a dar a Dios. Cuando no damos esa gloria que Dios espera y que Dios requiere de nosotros, entonces también nos exponemos a que las penas sean mayores, infinitamente más mayores, cuando no hay esa respuesta de santidad. Yo quiero, mi amigo y hermano sacerdote, que estas meditaciones que compartimos sean ante todo una llamada del amor de Dios, como lo hace nuestro Señor por medio de Conchita Cabrera de Hermida, que he querido traer aquí su imagen, para que oremos nosotros los sacerdotes y le pidamos que ella, que está en el cielo, la Beata Concepción Cabrera de Hermida, interceda para que vivamos nosotros los sacerdotes la plena conciencia de nuestra grandeza y dignidad sacerdotal, como Dios lo pide, como Dios nos lo requiere y como lo exige nuestra vocación sublime, nuestra llamada a una dignidad tan grande como lo han dicho todos los santos que he mencionado. Y que desde luego para cada uno de nosotros es una exigencia de camino, de verdad y de vida. Mi hermano, pidamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, al final de este momento de reflexión, que nos llene de su presencia sacerdotal. Jesús, con tu poder sacerdotal, sacerdote eterno, úngenos a todos los sacerdotes para que podamos ser conscientes de esa grandeza y dignidad, de ese don y misterio que es nuestra vocación a la que nos has llamado. Te pedimos que en cada sacerdote resplandezca tu gloria y que en cada Eucaristía, al llegar al altar, contemplemos tu grandeza divina y nos insertemos tan plenamente en ti, Jesús, que lleguemos a ser alter Christus, otro Cristo, para la gloria del Padre, en la acción del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.